Ahí va, gracias. Comenzamos entonces. Capítulo 4, clase también 4. Vamos a arrancar con este nuevo capítulo de tácticas. Hoy vamos a ver Colombo 2. Recuerden que Colombo se divide en 3 tácticas y la táctica de hoy se llama la carga de la prueba. Quizás muchos han podido escuchar tanto o la carga de la prueba o la carga probatoria. Bien, ahí está, buenísimo. Entonces, bien, continuamos. Algunos piensan que los cristianos son los únicos que tienen que responder por sus creencias. Naturalmente deberíamos estar dispuestos a dar razones para sustentar lo que creemos, como habíamos leído en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, pero no somos los únicos. Cuando los demás también, pero no somos los únicos, los demás también deben estar preparados para dar razones de lo que afirman. Cuando entendemos esto, nuestro trabajo como embajadores será mucho más sencillo, mucho más fácil. Bien, muchas de las críticas que se le hacen al cristianismo se alimentan de vagas generalizaciones o eslóganes vacíos, o hasta de memes, podríamos decir, ¿no? Muchas veces las críticas al cristianismo se basan en comentarios sacados de Facebook o sacados de alguna conversación que justo escucharon o de algún influencer o bueno, cuestiones por el estilo, ¿no? Ahora, la carga probatoria o el arte de dar vuelta a la tortilla también lo podemos llamar, porque la idea es justamente cuando vemos que va para un lado, nosotros podemos dar vuelta, cambiar de dirección hacia donde va la conversación. Bien, seguimos. Entonces, la carga de la prueba, a veces tenemos esto, ¿no? La evidencia versus una historia. Entonces, ahí recordemos de que ya habíamos hablado de esto, pero una afirmación no es un argumento. O sea, una afirmación es simplemente eso, algo que una persona afirma, pero no está argumentando. Por ejemplo, en el caso alguien puede decir que la luna es de queso, entonces eso es una afirmación, pero no está dando ninguna razón de lo que cree, ni dando pruebas que apoyen lo que la persona dice. Entonces, la persona puede decir lo que se le ocurra, puede decir que la luna es de queso, tranquilamente sí lo puede decir, lo cual no lo hace verdadero. Entonces, con esto es con lo que vamos a lidiar en este capítulo, lo que vamos a lidiar en esta clase. En un juicio, la parte que acusa tiene que llevar la carga probatoria. Si se dice que alguien es culpable, se tiene que demostrar, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces yo puedo decir, ha pasado muchas veces que hacen al revés. Se levanta una acusación contra una persona, van, hacen una exposición en la policía o en la comisaría, en donde sea, se hace una denuncia y a la persona sin darle ningún derecho a defenderse, se lo va y se lo toma preso. Se lo toma a veces para declarar, pero otras veces se lo toma preso directamente. Pero la idea es que se lo puede ir a detener preventivamente y la persona necesita defenderse. Entonces, el abogado, en este caso acusador, debe mostrar pruebas suficientes para demostrar justamente que una persona es culpable, si no, no debería ser encarcelada. Entonces la persona puede decir, bueno, tal persona me robó, tal persona me golpeó, pero para que yo pueda hacer de que realmente sea justificado lo que digo, necesito presentar pruebas. Es como cuando alguien afirma que Jesús jamás existió. No le debemos ir con los tapones de punta, sino permitirle a esa persona que cargue con la prueba. O sea, muchas veces el error que cometemos es, alguien dice, Jesús jamás existió, y lo primero que hacemos nosotros es
decirle y sacar nuestros argumentos apologéticos y empezar a debatir y empezar a mostrar toda la evidencia que nosotros tenemos, y no es la idea. Nosotros podemos hacer una simple pregunta y no estar desenvolviendo nada, porque justamente la persona que afirma es quien carga con la prueba. Entonces lo que debemos hacer es intercambiar justamente la carga de la prueba. No tenemos que nosotros empezar a dar prueba de nada porque nosotros no hicimos ninguna afirmación. La persona que afirma es la que tiene que plantear esas evidencias y esas pruebas. Lo que decía Greg Koukl es: quien hace una afirmación tiene la responsabilidad de probarla. La clave no es permitir que tu interlocutor te ponga en una posición defensiva cuando es él quien ha hecho una afirmación. No eres tú el que debe demostrar que está equivocado, sino él quien tiene que demostrar su punto de vista. Ahora, podemos ver un argumento como una casa. Como una casa en la cual tiene paredes, tiene techo. Entonces, una opinión no es una evidencia o una razón. Recuerden eso. Una opinión no es ni una evidencia ni un razonamiento, no es ninguna de esas cosas. Yo puedo opinar lo que se me ocurra y no está mal. O sea, puedo decir, como veníamos en el caso anterior, que la luna era de queso, y es una opinión personal, es una afirmación. Ahora, podemos pensar en un argumento como una casa con 4 paredes y un techo. El techo es la afirmación. En el ejemplo anterior, esa afirmación es: la luna es de queso. Ahora, el techo necesita paredes donde estar sostenida. Esas paredes son los argumentos. Si esa afirmación no tiene argumentos, el techo se cae al suelo. Ahora, la carga de la prueba, entonces... Bien, perdón. La carga de la prueba, la táctica Colombo 2 se basa en la pregunta: ¿cómo ha llegado a esta conclusión? Por favor, les pido que mantengan sus micrófonos en silencio, a menos que, bueno, si se me está escuchando mal o algo, me interrumpen directamente, pero si no, levantan la manito si quieren opinar algo. Bien, entonces, la pregunta, la táctica Colombo 2 es: ¿cómo llegaste a esta conclusión? Bien, seguimos. Ahora, recuerda, táctica 1 se centraba en la pregunta ¿qué? ¿Qué quiere decir con eso? La táctica 2 se centra en el por qué. ¿Por qué crees eso que crees? Entonces, la primera es qué y la segunda responde al por qué. Con la primera buscamos entender qué cree la persona y con la segunda buscamos entender por qué lo cree. O sea, son 2 preguntas con las cuales nosotros vamos a recopilar información. Vamos a decir, bueno, alguien hace una afirmación, lo que primero le podemos preguntar es, bueno, ¿qué es? A ver si te entendí bien lo que me estás idea. Una vez que entendemos bien la idea, lo que le podemos preguntar es eso: bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué crees lo que crees? Algunas de las preguntas que se pueden hacer es: ¿podrías aclararme por qué dices esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son tus razones para sostener este punto de vista? ¿Qué te hace pensar que esa es la forma correcta de entender o de ver algún punto? Y tengo curiosidad, ¿por qué te parece razonable esa idea que estás proponiendo? Entonces, por medio de preguntas como estas, obviamente son preguntas ejemplo, no tienen que ser exactamente estas, pero por medio de estas preguntas lo que logramos hacer es, primero, entender realmente a qué se está refiriendo la persona con lo que está diciendo,
Y la segunda táctica es el que nos dé argumentos de por qué piensa lo que piensa. Y acá muchas veces las personas se van a meter en una situación complicada porque muchos no saben por qué piensan lo que piensan. Por ejemplo, el típico ejemplo de que todas las religiones son iguales. Entonces, ahora, bueno, ¿qué querés decir con religión? Le podemos preguntar para entrar en conversación, o a qué te referís a cuáles son todas, absolutamente todas. ¿Conoces absolutamente todas las religiones del mundo? Después también, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión que todas son iguales, de que todos apuntan a lo mismo? Bueno, son preguntas que nosotros, sin decir absolutamente nada, hacemos que la persona se ponga a responder. Entonces, como veía en la clase pasada, con las tácticas Colombo lo que hacemos es ponernos al volante de la conversación. Tomamos la dirección de dónde que vaya la conversación. Con estas preguntas lo que hacemos es decir, bueno, dame un poco más de información. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste? ¿Qué es lo que te hace creer de que ese razonamiento es correcto? Bueno, todo ese tipo de cosas es para recaudar un poco de información y para ver si la persona realmente tiene argumentos para lo que dice o simplemente lo leyó por ahí, lo escuchó por ahí y nada más que eso. Bien, como veíamos, vamos a ver un par de ejemplos. El ejemplo dice, la Biblia ha sido traducida y retraducida. Ya no sabemos qué decía originalmente. A ver, alguien así rapidito, que abra el micrófono y que me diga qué podemos responder a esto. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Cómo? Esa es la pregunta. O está bien, el por qué también, está bien. Bien. La Biblia ha sido traducida y retraducida, ya no sabemos qué decía. Bien, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Sería una pregunta totalmente correcta. Nico. Una de las preguntas que yo haría y que suelo hacer es, ¿cuáles son tus fuentes para concluir eso? ¿No? O sea, ¿qué referencias tienes? Porque muchas veces la gente dice cosas, pero no tiene ningún referente para afirmar lo que afirma. Está bien, sería un derivado de Colombo 2, tal cual, del por qué crees lo que crees. ¿Por qué crees que la Biblia no sabemos realmente lo que decía? ¿Por qué piensa que su afirmación es correcta? También es una muy buena pregunta. ¿Por qué crees? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo sabes que en el camino se trastocaron y se modificó? O cómo pensás, por ejemplo, de que más allá de que se haya trastocado la Biblia, porque es probable, pero cómo crees de que realmente lo que tenemos hoy es la parte trastocada y no es la parte que continuó verdadera. No se enloquezcan que vamos a tener varias preguntitas, así que los que tienen ahí la mano levantada me pueden responder la siguiente. Ahora, antes de la siguiente es esto, ¿no? El que algo sea posible no lo hace cierto. O sea, puede ser posible que la Biblia haya sido traducida y retraducida y que se haya perdido en el camino, y posible es. No podemos negar la posibilidad. Y eso es algo que el libro hace una muy buena diferencia, y una cosa es lo que es posible y otra es lo que es... se me fue. Probable. Es probable, gracias, Probable. gracias. Una cosa es lo que es posible y otra cosa es lo que es probable, exactamente. Puede ser posible que a Jesús lo haya abducido un ovni, sí, puede ser posible. Ahora, puede ser probable y eso ya es más difícil. Entonces, tenemos que entender bien esa diferencia entre posibilidad y probabilidad. Entonces, es posible que la Biblia que tenemos hoy haya sido totalmente corrompida y que por medio de traducción y retraducción se haya perdido todo el mensaje original, y posible es, no podemos negar la posibilidad. Ahora no es probable. Y esto es lo que nos tiene que quedar justamente en claro. Que algo sea posible no lo hace cierto.
A ver, otro ejemplo. Todas las religiones enseñan más o menos lo mismo. Bueno, esta ya más o menos la había dicho. Es bastante simple. Bueno, a ver cómo llegaste a esta conclusión, de cuántas religiones estamos hablando, de todas, del 100% de las religiones del mundo, ni siquiera yo las conozco, pero bueno, comentame, a ver, ¿cuántas religiones serían? ¿Leíste todos los libros? ¿Qué todos los libros enseñan eso? Bueno, hay un montón de preguntas que nosotros podemos hacer y que no necesitamos nosotros tener las respuestas, sino que muchas veces nosotros no sabemos, pero la idea es justamente preguntar para que la persona responda a todas estas preguntas. Bien, tercero, Jesús fue un gran maestro moral, pero no fue el Hijo de Dios. Eso es un invento de la iglesia. A ver, bueno, los que tienen la mano levantada que ahora la bajaron, respóndanme, ¿cómo responderían esa? Bueno, Nico, dale espacio a alguien más. Yo le preguntaría, ¿por qué crees que es un invento de la iglesia? ¿De dónde sacas esa conclusión? ¿O Bien, cuáles son las fuentes en las que tú puedes decirme que Jesús es un invento de la iglesia? bien. Bueno, más o menos como hoy decía Nico, las fuentes, o como lo escuchaba a Chris Dupont diciendo, ¿dónde leíste eso? O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo leíste? Jesús fue un gran maestro moral, pero no fue el Hijo de Dios. Bien, buenísimo. Bien, entonces le van encontrando la vuelta. Esa es la idea. Siguiente. La evolución demuestra de que Dios no es necesario. Ahí tenemos al profe Brian también, que un excelente profesor que dio la clase de evolución. Acá tenemos una pregunta relacionada con el taller de él. La evolución demuestra que Dios no es necesario. ¿Qué creen que le podemos responder? Bueno, Nico, dale. Pero ¿Qué estamos quieres decir con pensando. necesario? Bueno, ahí está. Podemos arrancar con Columbo 1 preguntando a qué te refieres con necesidad. ¿Cuál es la definición de necesario? Otra podemos también hablar de a qué te refieres con evolución, porque esa es muy importante también. Y ahí lo tenemos al profe Brian que nos la puede aclarar a esa. Pero la pregunta sería, ¿a qué te refieres con evolución, por ejemplo? ¿A qué te refieres con Dios? ¿A qué te refieres con qué es necesario? Bueno, son de esta sola frase podemos hacer 3 preguntas y no dijimos absolutamente nada. Y la persona ya tiene que hablar de lo que es evolución, que el profe no me va a dejar mentir, no es para nada sencillo responder a esa pregunta. También, ¿qué evidencias tiene de la evolución? Bien, ya ahí ya sería meternos directamente a que hable de evolución. Y esa, como dijimos, como les dije anteriormente, nosotros tenemos el volante. Entonces nos podemos ir por el lado de la evolución, nos podemos ir por el lado de, como decía Nico, de hablando de la necesidad. También podemos ir por el lado de, bueno, ¿qué es Dios? ¿A qué te refieres con Dios? Pero con la de la evolución ya tenemos un montón. Exactamente. Ahí Brian respondiendo, sí, primero hay que aclarar lo que es evolución exactamente, porque Brian es testigo de que a veces, en muchas ocasiones, es muy difícil llegar a una definición concreta. Ni siquiera los científicos creo que deben tener bien los límites entre macroevolución, microevolución, todo eso. Bien. Joy. Bueno, tenía la siguiente pregunta. Y bueno, en la anterior diapositiva había mencionado usted algo sobre un planteamiento que hubo bueno, no sé si puede pasarla para verla, porque no me acuerdo muy bien. Ajá, Jesús fue un gran maestro moral, pero no fue hijo de Dios. Eso es un invento de la iglesia. O sea, nosotros también podríamos aplicarle lo de la carga de la prueba, ¿no? O sea, de decirle que, oye, ¿de dónde? Eh, o sea, que
no sé si me explico. La carga de la prueba es lo que había enseñado hace rato. ¿Usted Ujú. se ¿Y acuerda? cuál sería la pregunta que le harías para que él cargue con la prueba? Que de dónde lo sacó, si es una Bien, idea que tiene o... bien, bien, está bueno. Acá obviamente podemos hablar un montón y tenemos como el trilema que plantea C.S. Lewis también, ¿no? Pero no nos vamos a ir por esa rama, pero bueno, para que los que no conocen, el trilema que plantea C.S. Lewis es o fue un gran maestro moral, como muchos dicen, ¿no? Fue un gran maestro moral, fue el iluminado, la otra es que fue un lunático, que fue un mentiroso, o que realmente fue el Hijo de Dios. Entonces, si fue un gran maestro moral, es difícil que haya sido un gran maestro moral cuando mintió en cuanto a la resurrección, ¿no? Porque si no es el Hijo de Dios es porque realmente no resucitó, y entonces si no resucitó es porque él mintió, porque dijo que iba a resucitar, entonces como un gran maestro moral podría mentir, ¿no? Entonces nos podemos, pero obviamente esto es un paréntesis para el que no conocía que lo conozca, pero la idea es que nosotros no planteemos nada, la idea es preguntar, que la persona, porque si nosotros empezamos a responder, ahí es donde nosotros nos vamos a meter en un laberinto y tenemos que tenerla muy clara en cuanto a las cuestiones estas que vamos a responder para no justamente no meternos en, como se dice acá, camisa de 11 varas. La idea es que, bueno, la persona hizo la afirmación, bueno, que esa persona cargue con la prueba. Bien, la evolución. Ahora, otra. ¿El universo empezó a partir de la nada o el universo siempre existió? Son dos teorías que se contraponen con la teoría de la creación. Y bueno, también está buena esa. ¿A cuál iglesia te refieres? Buenísimo, me gustó. Está buena esa pregunta. Sí, esos dos participantes que levantaron la mano, tengo a Moisés Delgado y a Natán. Decime, Moisés. Ok. Con respecto al ejemplo, yo le preguntaría, ¿crees que de la nada puede surgir algo? Y si no crees eso y es que el universo siempre existió, entonces yo le diría, mm, ¿tienes algún ejemplo de algo que siempre haya existido, que nosotros podamos observar, ver o comprobar si algo puede realmente haber siempre existido, siendo algo material, temporal en este universo? Podría yo decir esa pregunta. Bien. Natán, Hola, hola. ¿Se me escucha? perfectamente. Bueno, hola compañero, profesor. Eh, ¿Cómo estás? ahí tengo dos preguntas rápidas. En esta afirmación, jugando un poco, imaginando, se puede preguntar, digamos, de dónde saca esa información o cuál es la base de su afirmación, etcétera. Ahora, si yo, por ejemplo, le hago la pregunta, eh, dividiendo esta afirmación en A y B, me refiero a la A de Ajá. que el universo empezó de la nada. Yo le digo, bueno, utilizo esta pregunta que recién hablaba mi compañero, ¿no? ¿Puede algo empezar o comenzar a ser a partir de la nada? Yo creo que si hago esa pregunta, puedo caer en mi propio palo, porque ¿qué pasa? Creo yo, quizás me equivoco, creo que al hacer esa pregunta yo ya estoy tomando una postura y quizás la otra persona me diga, bueno, ¿qué crees vos? Entonces automáticamente pasa, o sea, me tira la bocha a mi campo. Eso con respecto a eso, imaginando ahora rápido, ¿no? Es ahora, en este momento. Y hoy cuando hablaban de la casa, me pareció interesante esto de las paredes, porque a veces me tocó justo esta semana que hay afirmaciones que en su base es una afirmación en sí misma. Por ejemplo, me dijeron, la Biblia es un mito.
y no sé cómo llegar a la conclusión, por ende, justamente me acordé de este ejemplo, Jesús es simplemente un maestro moral y la Biblia es otro libro moral porque la Biblia es un mito. Bueno, pero la base de su conclusión es una afirmación en sí misma y también le tendría que preguntar, bueno, ¿cuál es la base de su base, digamos, no? Perfecto. Bueno, ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso que dijiste. Capaz que no sé si estuviste leyendo el libro, pero bueno, justamente algo de lo que vamos a ver ahora está relacionado con un poco de lo que hablaste recién. Obviamente que este ejemplo puntual son dos como afirmaciones distintas. La persona que cree que el universo empezó a partir de la nada, no cree que el universo siempre existió y viceversa. Pero como hablan los dos del mismo tema, lo pusimos juntos. Entonces, la idea es justamente esa. Pero buenísimo, buenísimo, Natán, tu aporte. Y ahora vamos un poquito más adelante, vamos a retomar esto que decís y lo vamos a desmenuzar un poquito más. Vas a ver que va a ser súper interesante para que aprendas esto justamente de lo que estabas hablando recién. Jordi o Jordi, no sé cómo se dice. Buenas noches, yo le tenía cada uno por nombre. Yo lo primero que le preguntaría es, para ti, ¿qué es la nada? Ahí va. Es la primera pregunta que empezaré. Exactamente, yo creo que esa es la principal pregunta. Más allá del resto, bueno, pongamos las bases, definamos qué es nada. Creo que para mí es la principal pregunta y creo que ahí diste en el clavo. Justamente lo que recién decía Natán era porque la otra persona me puede hacer una contrapregunta. Bueno, entonces antes, bueno, partamos de la base. ¿Qué significa nada? ¿Qué es la nada? Entonces, definir nada ya es muy difícil también. Entonces, bueno, está bueno. Esa pregunta que haces está genial. ¿El universo empezó a partir de la nada? Bueno, planteemos qué es nada. Porque de la nada nada viene. Como dice el libro, la nada es lo que piensan las piedras, ¿no? Lo que sueñan las piedras. Bien, discúlpenme si en los comentarios del chat son medios largos, no los leo para no detenerme. Cualquier cosa, si hay algo que realmente sea importante, lo pueden decir. Bien, y la segunda, el universo existió desde siempre, bueno, sí, esa ya es más tirando bueno, ya que podemos ir a la siguiente táctica de Colombo y decir, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿No? ¿Cómo llegaste a concluir de que el universo existió desde siempre? ¿Qué aporte científico, qué dato científico podés poner sobre la mesa como para que demuestre que esto existió por siempre? Y obviamente tenemos el argumento Kalam, que es un argumento muy fuerte en contra de la eternidad del universo, ¿no? Bien, avancemos un poquito más. Otra, no se pueden demostrar las afirmaciones negativas. Hay muchas veces, y esto no sé si lo habrán escuchado, pero muchas veces mucha gente dice, bueno, yo no creo en Dios, y cuando le decimos, bueno, demostrame a ver qué pruebas tenés en contra de la existencia de Dios o a favor de la inexistencia de Dios, te suelen responder de esta manera: yo no necesito demostrar nada porque como mi afirmación es negativa, yo no creo en la existencia de Dios. Es como decir, no creo en los, no sé, en los unicornios voladores, no necesito demostrarlo. Entonces, bueno, ¿qué responderían a esto, Natán? Bueno, pero en todo caso, y vuelvo a decir, quizás me equivoco y es muy posible y probable, eso ahí es una afirmación Exactamente. negativa en sí misma, o Exactamente. sea, se pisa su propio palo, digamos. Claro. Exactamente. Yo estoy afirmando negativamente, pero estoy afirmando. Entonces estoy diciendo, Dios no existe. Distinto es cuando aparece un agnóstico y dice, sinceramente, no sé. Entonces, al no saber, bueno, el que no sabe no tiene que demostrar nada, porque no sabe. Que es una salida rápida que pueden llegar a tener algunos, pero cuando uno dice, no, Dios no existe, bueno, ahí sí se le puede pedir afirmaciones.
Pero, perdón que Sí, interrumpa antes de sí, Nico, pero esta afirmación de no se pueden demostrar es una afirmación negativa en sí misma. O sea, claro. no se puede demostrar siquiera esa afirmación, entonces. Exactamente. Bueno, ahí también más adelante vamos a ver lo que es ideas que se autodestruyen o ideas suicidas. Y justamente las ideas suicidas tienen esta dinámica. La idea misma se autodestruye porque justamente no se pueden demostrar las afirmaciones negativas. Al ser una afirmación negativa, tampoco la persona lo puede demostrar. Pero bueno, tendría, si la persona es media ducha, sí te va a poder entender para dónde vas. Pero si no tiene mucha noción de lógica y ese tipo de cosas, no va a entender ni lo que le estás diciendo. Nico, ¿qué aporte querés hacer? Bueno, este es uno de los temas bien interesantes, ¿no? Y ese tema yo lo estudié hace un tiempo. Y en alguna página me encontré con un escrito donde ellos explicaban que el tema de que los negativos no se pueden probar es una falacia. Y entonces Ujú. ellos ponían algunos ejemplos y entonces ellos decían, se puede demostrar que, por ejemplo, nosotros como hombres no somos mujeres, que el presidente de Estados Unidos no es el de Colombia. Y entonces ponían un par de ejemplos que demostraban que los negativos sí se pueden probar. Solamente que muchas veces lo que se enseña es que no. Y es, o sea, de hecho los mismos ateos han dicho que es una falacia y que no Tal está cual. bien. Entonces, es una de las cosas que no me olvida porque ha sido como de los top argumentos que cuando se refutó para mí fue como, se abrió mi mente, Tal explotó. cual. Buenísimo. Entonces fue genial. Jordi. Yo lo primero que le preguntaría, yo creo que tal vez va a ser como el primero que dijo eso. Yo le respondería, esa es una afirmación. No sé si estoy bien o... Sí, bueno, más o menos como hablaba Natán, ¿no? Si es esa una afirmación, lo que pasa es, claro, acá está hablando de afirmación negativa, entonces entraríamos en un bucle en el cual si la otra persona, como digo, no es ducha en filosofía o en lógica, no va a entender y no le vamos a poder sacar nada. Yo creo Eso es cierto. que por ahí, como por donde iba Nico, yo le preguntaría, bueno, justamente, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque, por ejemplo, yo puedo demostrar que no soy mujer, entonces estoy afirmando de que no soy mujer y lo puedo demostrar. Entonces, no siempre una afirmación negativa no es necesario demostrarla. Y el poder también, porque ¿a qué te refieres con poder demostrar? Porque como poder se puede, yo puedo demostrar gente que no soy mujer. Entonces, tenemos que también ver qué palabras utilizan para ver cómo justamente revertimos un poco y que la persona no simplemente con lo que dice, sino como que plantea argumentos, ¿no? Como para poder continuar la conversación. Sí es bastante difícil porque justamente tenemos que empezar no solamente de quedarnos con una pregunta, sino que tenemos que tener una pregunta y a la vez un ejemplo, como yo les digo. Eh, ¿Por qué crees que no se pueden demostrar? Bueno, bueno, yo te tiro un ejemplo, hombre y no soy mujer y lo puedo demostrar. Entonces, estoy afirmando de que no soy mujer y tiene demostración. Ahora, entonces no es que no se puede. Bueno, entonces por medio de eso podemos ir desmenuzando un poco y llegando a empezar a ver por dónde va la cosa. Bien, vamos a avanzar. Bien, vamos al punto este, es la trampa del profesor. Es ¿cómo decirlo? No sé si una herramienta, pero algo que pueden utilizar en nuestra contra cuando hacemos este tipo de preguntas. Una treta.
una treta, ¿no? La trampa, Greg Koku le llama la trampa del profesor. Dice, el uso de tácticas Colombo en una clase puede ser muy útil, pero hay un peligro, y es lo que él llama la trampa del profesor. A algunos profesores les encanta lanzar críticas fáciles contra el cristianismo, como ser, la Biblia no es más que un conjunto de fábulas. A veces algunos creyentes bien intencionados aceptan el reto y se lanzan en un debate de 1 a 1 con el profesor. Entonces, ¿qué pasa? El profesor dice, la Biblia no es más que un conjunto de fábulas. Y algún cristiano puede decir, no, pero la Biblia, en realidad tenemos evidencia, tenemos prueba de que en tal año se descubrió tal cosa, y tenemos la evidencia extra bíblica, y contamos con esto, y contamos con aquello. Y muchas veces nos hacemos una maraña de evidencias, de pruebas, y que lo podemos resolver muchísimo más simple que todo eso. Entonces, no cometas este error. ¿Cuál error? El de ponerte a debatir de 1 a 1 con el profesor. No cometas este error. Es una respuesta noble, pero poco sabia. Este acercamiento rara vez funciona porque viola una regla fundamental del debate, y es una regla que vimos, si mal no recuerdo, en la primera clase. Nunca dirijas un ataque frontal contra una fuerza superior y atrincherada. Si no la vimos en la primera clase, la vimos en la segunda. Nunca dirijas un ataque frontal contra una fuerza superior y atrincherada. Y en este caso, el profesor es la fuerza superior. En este tipo de diálogo, generalmente, como una ley, una no ley universal, generalmente gana el que tiene el micrófono en la mano. La posible conversación puede ser, ¿no?, el profesor diciendo, la Biblia es un montón de fábulas. Entonces, el profesor afirma eso. Ahora, si nosotros nos ponemos a debatir, primero que llevamos las de perder. Tenemos que tener muy buenas herramientas, estar muy afilado en lo que es crítica textual, en lo que es historia bíblica, en un montón de cuestiones, porque donde el profesor sepa un poquito más que nosotros nos puede dejar muy en ridículo. Ahora, lo que podríamos hacer, el profesor afirma eso y no espera que nadie le hable en contra, porque sabe que si alguien le habla en contra, obviamente tiene las de ganar, por la posición en la cual está. Entonces, alguna pregunta, por ejemplo, que nosotros podríamos hacer es, ¿podría levantar la mano, esperar que el profesor nos dé la autorización para hablar y decirle, ¿podría darnos más detalle de lo que quiere decir? O sea, ¿podrían explayarse un poco más en esta afirmación, en esta oración? Otra podría ser, ¿de qué fábulas usted está hablando? ¿Qué tipo de fábulas usted está hablando? También es una pregunta que no va a hacer levantar la perdiz, como decimos también acá, no va a hacer sospechar nada, porque simplemente estamos pidiendo que nos dé un poquito más de información a lo que se está refiriendo. Nos mostramos interesados en el tema y queremos saber un poquito más. Otra podría ser, ¿cree que no hay nada en esos documentos con un valor histórico, que contengan un valor histórico? ¿Qué le parece, profesor? ¿Cree que no hay nada en la Biblia que sea históricamente verdadero? La otra podría ser, ¿piensa que todo el texto es una invención fantástica? ¿Todo el texto que está en la Biblia es una invención fantástica? ¿Opina eso? ¿Cuál es su opinión respecto a esto que le estoy preguntando? Nada, son preguntas sencillas, nadie está empezando una guerra, una contienda, simplemente estamos tirando unas preguntas, a ver cómo se explaya el profesor. Una vez que el profesor pueda responder tal o cual cosa, sí, José. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, así bien breve. Yo cometí el error también de tratar de debatir con un pastor que me decía que no debemos juzgar. Y yo traté de explicar primero a los corintios y eso, y me interrumpía, examinaba y no me dejaba hablar. Digo, hablando sobre lo mismo que quien tiene el micrófono te calla y dice, no, espérame, yo soy el que estoy hablando, no tú, yo soy el maestro. Exactamente, es que ese es el tema. Por eso bien vos lo dijiste, es volver un poquito a esto, ¿no? El que tiene el micrófono gana porque obviamente te va a cortar todo el tiempo. Y como la gente
Miren, yo he visto, no sé si han visto ustedes algún debate del padre Luis Toro, capaz que no debates, pero sí la gente a veces en medio de la iglesia él se pone a hacer preguntas y él responde a las objeciones de la iglesia. Y obviamente que se les ríe cuando alguien afirma algo distinto, y el tipo obviamente empieza a decir un montón de cosas y tiene toda la iglesia a su favor. Entonces no tiene mucho sentido ponernos a hablar o hacer este tipo de interacciones. Nico, si es cortita, te la permito. Sí, es cortita. Bueno, el padre Luis Toro ha sido una de esas personas que de pronto me asombró un poquito, porque a pesar de que es incorrecto totalmente, tiene argumentación. El hombre sabe argumentar y el hombre tiene como sus argumentos muy claros. Entonces el hombre como que siempre tiene otra forma de responder y da respuestas que son concisas, respuestas que lo ponen a dudar a uno. ¿Será que sí será así? Le toca a uno sentarse a estudiar el tema para ver si lo que dice el hombre es cierto o no. Que siempre se equivoca, pero tiene argumentos, ¿no? Entonces eso es lo que no se cuestiona, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros deberíamos también tener nuestros argumentos claros, ¿no? Bueno, una podría ser, bueno, como vos decís, ¿no? El, sí, José, tal cual, tal cual. Lo que vos podés hacer es justamente, o lo que debemos hacer, es primero profundizar. Nosotros dijimos al comienzo de cuando empezamos a hablar de tácticas y le dimos introducción al libro, dijimos que son tácticas que no necesitamos tener conocimiento para utilizarlas. Fíjense que yo puedo tener cero conocimiento, pero puedo hacer, profe, una pregunta, ¿cómo llegó a esa conclusión? No estoy teniendo ningún conocimiento, lo único que estoy haciendo es preguntando. ¿A qué se refiere, profe, con fábulas? Profe, ¿cree que toda la Biblia es mentira? ¿No hay nada histórico en la Biblia? Bueno, son preguntas que yo no tengo que tener un conocimiento muy profundo. Ahora, si yo quiero dominar las tácticas, y cuanto más conocimiento tenga, va a ser mucho más efectiva. Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es decir, bueno, estoy preguntando y cuando pregunto, tomo notas mentales. Entonces, bueno, me habló de esto, yo no tenía ni idea, no sé, estamos hablando, qué sé yo, no sé, del budismo, y yo no tengo ni idea del budismo. Che, ¿y qué es el budismo? Bueno, el budismo trata esto, trata lo otro. Bueno, tratar de hacer capturas mentales, porque después la idea es que una vez no vamos a saber lo que es el budismo, pero a raíz de que nos vayan explicando ciertas cuestiones, bueno, nosotros podemos ir empezando a entender por dónde va la mano. Entonces, lo bueno que tiene hacer preguntas es que a nosotros nos da información, por eso les digo, recaudamos información. Ahora, no es recaudar información para la charla y ya fue, es recaudar información para que a mí me sirva para mi vida. Entonces, después yo cuando voy a hablar con alguien, yo ya sé qué preguntas hacerle, de cuál manera, porque ya sé dónde está el error en el Corán, ya voy a saber dónde está el error no sé, voy a saber dónde está el error en tal o cual creencia, en tal o cual afirmación. Entonces la información sirve muchísimo. Bueno, una vez que bueno, ponele que el profesor haya respondido, una pregunta muy interesante que nosotros podemos hacer es justamente cómo llega a esa conclusión. A ver, un cachito. Claro, exactamente, Vicent. Es escuchar de manera activa y ir, no simplemente hacer preguntas para que el otro responda y nosotros, bueno, a ver qué le pregunto. Si bien ganamos tiempo para ver qué otra pregunta hacemos o por dónde podemos llevar la charla, la idea es que aprendamos. Si nosotros simplemente vamos a tirar preguntas y tirar preguntas, no tiene sentido absolutamente nada. Bien, entonces, usamos Colombo 2, después de haber hecho Colombo 1, usamos Colombo 2. ¿Cómo llegó a esa conclusión de que es un montón de fábulas? Ahora, acá, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ya estamos profundizando en el tema. Entonces, acá es donde puede venir justamente la trampa del profesor. Y que si no nos damos cuenta, podemos caer. El profesor frena la clase después de tu pregunta y dice, a ver,
A ver, prestemos un cachito de atención. Dice, él, este chico, este pibe, este niño, debe ser uno de esos cristianos fanáticos. A ver, vos, Josecito, Juancito, Carlitos, como quieras. A ver, demostrale por favor a la clase que la Biblia no está llena de fábulas. A ver, vos que, por lo visto, sos de esos cristianos fanáticos, a ver, demostrale a la clase que no está llena de fábulas. Entonces, obviamente, el alumno puede quedar como, ahora, guarda, porque justamente ahí está la trampa del profesor. La trampa del profesor es justamente esa, y nosotros no tenemos que morder el anzuelo. Morder el anzuelo puede ser fatal. Entonces, el profesor tira una trampa, la trampa es, a ver, demostrarle a la clase entonces lo que yo hice como pregunta, el profesor la dio vuelta, entonces él me da vuelta a mí la tortilla y ahora soy yo el que cargo con la prueba. Entonces, puede pasar que estemos haciendo una pregunta y la persona, en este caso la persona de autoridad, haga este viraje y nos tire la pelota a nosotros. Entonces ahora toda la clase nos mira a nosotros esperando que nosotros respondamos que la Biblia no está llena de fábulas. Cortito, ¿quién se anima a responder esto? Cortito y al pie. Es difícil, ¿no? Bueno, no se preocupen. Avanzamos. Sí. ¿Por qué, perdón, ¿por qué tenemos la carga de la prueba si nosotros no hicimos ninguna afirmación aún? Bueno, pero por Solo ejemplo, preguntamos. Claro, el profesor en este caso, vos le preguntaste y el profesor te dice, seguramente vos sos de esos cristianos fanáticos, a ver, ya que sos de esos, demostrale a la clase que no está llena de fábulas, que lo que yo digo es mentira. ¿Se complica o no? O sea, ahí el profesor lo que estaría haciendo es, o sea, sabiendo que yo no hice ninguna afirmación, él parte de una suposición de él, que parte de su pregunta o de su incomodidad. Entonces ahí sí, entonces entra como de cierta manera la carga de la prueba para mí. Exactamente, y ahí dijiste vos algo muy, muy, muy interesante. Porque si se acuerdan, la clase pasada vimos la falacia del espantapájaro. Y vos mismo dijiste de que estás sacando una conclusión que vos no dijiste. Entonces, justamente para no morder el anzuelo y nosotros empezar a dar una respuesta, exactamente, hay que volverle a voltear la tortilla para el otro lado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no intentes defender un punto de vista que vos no expresaste. Equivale a la falacia del espantapájaro. No es necesario que le digas usted está cometiendo la falacia del espantapájaro, pero vos ya lo sabés y vos el argumento no lo hiciste. Vos simplemente hiciste una pregunta, él sacó la conclusión. Entonces, una posible respuesta podría ser, bueno, profesor, yo no he expresado mis ideas, de modo que ahora mismo usted está suponiendo cuál es mi punto de vista. Yo no lo dije, yo tranquilamente en ningún momento dije que soy cristiano. Y es incluso posible que yo piense como usted, simplemente que quiero saber. Mi pensamiento, mi punto de vista acá es irrelevante, porque yo soy un alumno, no tengo nada que ver. Lo que yo crea no importa. Sus ideas son las que están sobre la mesa y no las mías. Yo soy solo un estudiante intentando aprender. Entonces, yo en ningún momento dije que soy cristiano ni que pienso distinto a usted. No dije de que usted está equivocado, ni siquiera creo que lo insinué. Simplemente lo que estoy tratando es de entender un poco más. Así que, por favor, si nos puede dar un poco más de información al respecto, sería genial. Es el experto, tal cual. Entonces, ahí el profesor es el que se queda medio, ¿y ahora cómo salgo? Porque justamente esa de el que el profesor nos dé vuelta la tortilla para un lado, nosotros siempre se la tenemos que esquivar.
Nosotros en ningún momento hicimos una afirmación, por ende no tenemos que defender nada. Pero es muy común que caigamos en esa treta, en esa trampa, porque nos sentimos ahí incómodos y bueno, ahora tengo que ver, recordar qué es lo que aprendí en la clase de Biblia, cuando vimos historia de la Biblia, qué era lo que decía. No tenemos que recordar nada, y por más que lo sepamos de taquito, no tenemos que responder nada, porque si nos empezamos a responder, primero que nos metió el profesor, segundo, ya empezamos a cargar con la prueba nosotros, y el profesor se lavó las manos, y tercero, que el empezar a hacer las preguntas va a ser él, y nosotros nos vamos a ver envueltos en una sucesión de respuestas, en vez de preguntas. Entonces, no respondas, no intentes defender el punto de vista que vos no expresaste. Yo no expresé mis ideas, de modo que ahora mismo usted está poniendo o suponiendo cuál es mi punto de vista, pero es inclusive posible de que yo piense igual que usted, todavía no lo sé, pero para ver si pienso igual que usted o no, necesito un poco más de información. Entonces, ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque yo también me gustaría saber, a ver si es verdad, porque nada, me interesa la búsqueda de la verdad y creo que es algo correcto. Y si usted la sabe, que es usted, la verdad, es un profesor excelente, me parece que nos podía explicar un poquito más, no solamente a mí, sino a toda la clase. Bueno, en medio de halagos y volviendo a dar vuelta un poquito, de forma delicada a la pregunta, vuelve a cargarle el profesor con el tema. Y si el profesor vuelve a insistir con alguna cosa, nosotros seguimos en la misma, nosotros jamás dijimos que somos cristianos. De hecho, no interesa lo que yo opine, yo no estoy dando la clase. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos adversarios agresivos? Tenemos que lidiar con adversarios agresivos. Bueno, lo que nosotros podemos hacer, y es lo que nos aconseja Greg Koukl, podemos responder algo como esto. Parece que usted sabe mucho más que yo sobre este asunto y tiene algunas ideas interesantes. El problema es que para mí se trata de información nueva. ¿Podría hacerme un favor? Me gustaría mucho aprender bien de sus ideas, pero tiene que bajar un poco la velocidad para que yo pueda comprender con claridad lo que quiere decir. Porque soy medio lento y como decía este momento que soy lento, necesito un poquito más de espacio, que me lo digerirlo un poquito más porque hay ciertas cosas que se me escapan. ¿Podría explicarme en detalle su punto de vista y sus razones de modo que pueda entenderlas mejor? Entonces, cuando son adversarios muy agresivos, nosotros los frenamos acá, halagamos su conocimiento, también nos ponemos en una postura humilde de decir, obviamente, no lo sé, no está mal decir no sé, de hecho es una frase súper interesante para que podamos utilizar, es decir, no sé, la verdad que de este tema me agarra a contramano, así que la verdad que no tengo ni idea, pero me parece que usted sí sabe mucho y me interesaría profundizar un poco, pero la verdad que está yendo tan rápido que no caso una, pero si lo puede hacer en detalle y un poco más despacio, cosa que yo pueda entender, y bueno, ahí lo que hacemos es, bueno, tenemos un lápiz, un papel, tomamos nota, vamos escribiendo ciertas cuestiones que nos resulten interesantes, que nos llamen la atención, porque recordemos, la idea de esto es que si es un profesor o alguien que vamos a ver con continuidad, o un compañero, lo que sea, la idea es ir de a poquito. No tratemos de hacer el home run en el primer tiro. Vamos a ir de a poquito, llevando un poquito hoy, un poquito mañana, entonces me vuelvo con toda esta información, me la pongo a analizar en mi casa y después puedo volver en algún otro momento, cuando dé la charla. Che, ¿sabes qué? El otro día viste que me contaste de esto y la verdad que me interesó tanto que me puse a investigar un poquito más. Y sabes que noté esto y esto, ¿vos qué crees de esto? ¿Qué crees de aquello? ¿No? Entonces, bueno, seguimos profundizando un poquito más, pero ahora ya con un toque más de conocimiento, porque fuimos, hicimos la tarea, investigamos un poco y ya tenemos un poco de conocimiento. Entonces, como les digo, ¿las tácticas se pueden manejar sin conocimiento? Sí, pero si el conocimiento lo tenemos, son contundentes las tácticas, porque tarde o temprano vamos a empezar a empujar a la persona y vamos a saber para dónde va a poder salir o dónde va a querer salir, y nosotros vamos a decir, che, pero mirá,
esto, no sé, yo lo estuve estudiando y no me cerró del todo. ¿Me puedes explicar un poquito cómo es esto? Si él no tiene idea, bueno, ya vamos avanzando. Ahora, si sigue, bueno, está, ahora que vos me lo explicaste, me surgió otra duda. Recuerden que la táctica se llama Colombo. Colombo era un detective que continuamente hacía preguntas y siempre estaba, los que hemos visto la serie lo sabemos, es como medio se estaba yendo, como que bueno, quedó acá el caso, la verdad que no casó una, cuando se estaba yendo dice, espérame un cachito, porque no logro terminar de entender esto. ¿Me podría responder una pregunta más? Y ahí volvía. Y esa pregunta más hacían una seguidilla de preguntas. Entonces, está bueno por ahí que lo podamos resolver de esta manera. Bien, tomemos una conversación de Facebook de ejemplo, ¿no? Una persona A dice, yo soy creyente, pero hay que admitir que Richard Dawkins es una persona muy inteligente y con argumentos muy sólidos. Bueno, acá la persona B dice gracias por el comentario, porque era por lo visto en respuesta a un posteo. Dice, ¿cuáles de los argumentos de Dawkins te parecen muy sólidos y por qué te parecen sólidos? Entonces ya ahí combinó las dos tácticas de Colombo. Está preguntando el qué, cuáles argumentos de Dawkins te parecen sólidos, informarme un poquito más de eso, y por qué te parecen sólidos. Por lo visto andaba medio apurado la persona y tiró ahí, respóndeme el qué y el por qué. Bien. Son muchos, la verdad. Es una persona muy centrada y lo he visto en muchos debates. En el que más me gustó fue en el que debatía si era necesaria la religión en el mundo con un cardenal de Inglaterra. Al final del debate la gente votaba y al final los argumentos de Dawkins ganaron. Te invito a que lo veas, está en YouTube. Bien, a ver, ¿qué creen que pasó con la respuesta que dio esta persona A? Charlie. Esquivó la carga de la prueba, ¿no? ¿Charlie o Nico? No, pero dale, Nico, Yo. y ya yo voy. Bueno, exactamente. Por un lado, esquivó la carga de la prueba, en ningún momento respondió ninguna pregunta, respondió lo que quiso responder, pero no lo que la persona B le preguntaba. Entonces, nosotros recordemos que nosotros tenemos que tomar el volante. Entonces, la persona B podría seguir por este lado o podría retomar para atrás y volver a decir, che, mirá, la verdad es que con eso no me respondes absolutamente nada a lo que yo te pregunté. Yo te pregunté qué argumentos y cuáles te parecen sólidos y por qué. Pero también podríamos irnos por este lado y preguntarle cosas en cuanto a lo que respondió. Decime, no sé quién otro había levantado la mano. Bueno, Charlie. ¿Seguimos Bueno, o era pues, lo mismo que iba? sí, pues básicamente ahí como que esquivo, porque pues digamos que como pasa con el estudiante, al final es como darle la razón, no, pero pues es que usted es el que sabe. Entonces pues necesitaría más información, pues o sea, instrúyame. Usted es el que sabe, usted es el experto, usted es el que conoce. Entonces digamos que hay uno como que asume una actitud modesta, ¿no? No, usted es el que sabe, usted está porque como se trata de persuadir también, ¿no? Siempre el tema es buscar que el interlocutor le dé la información a usted para que usted tome el Exactamente. control. Exactamente. Bien, va por ahí, José. Algo que me llama la atención acá es lo que dice al final, ¿no? Que dice, al final de la gente votaba y al final de los argumentos de Dawkins ganaron. O sea, yo le preguntaría, o sea, ¿cómo sabemos que los que votaron no eran que estaban a favor de Richard Dawkins, ¿no? Porque, o sea, decir que muchos votaron y que Dawkins ganó, eso no significa que los argumentos, bueno, eso es algo que yo personal creo que se lo podía preguntar. ¿Cómo sabes tú que esa votación, o sea, verdaderamente había gente ahí cristiana, por así decirlo, ¿no? O a favor de la religión o sea, ¿cómo tú sabes eso? Bien, buenísimo, José.
yo no me metería en terrible pantano como vos, porque bueno, ya ahí sería empezarnos a ir un poquito con la respuesta que me dio él. Yo personalmente retomaría las preguntas que hice. No está mal lo que decís, está bueno, pero ya sería meterte en algo por ahí, hasta no sé si tendría salida. Él te dice, no, bueno, en un debate hay generalmente 50 y 50, qué sé yo. Pero bueno, sería algo difícil después cuando te responda cómo seguir, ¿no? Pero también es una posibilidad y me parece súper viable. Joana. Hola a todos. Ahí se le podía preguntar cuando dice son muchos, la verdad, es una persona, uno le puede preguntar, no sé qué, si le puede explicar uno como para que me animo a ir a ver el video en YouTube o algo así. Bien, también podría ser. Está bueno. Jimena. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo le diría que, bueno, que me cuente un poquito del video, porque no tengo tiempo de mirarlo, y entonces a ver si esa persona lo vio, porque muchas veces saben que está el video y no saben el contenido. Está bueno, también está bueno. Bien, vamos con la última. Natán. Creo, si me pongo en esa postura y digo, si yo le llego a preguntar con respecto al video, o sea, si tomo, hay dos caminos, digamos, si le pregunto con respecto al video, como que me autorresponde y digo, va a ser circular, porque si yo le digo, ¿qué opinas del video? Me va a decir lo mismo que lo anterior, y si le pregunto el por qué, me va a decir, bueno, por esta razón, por el video. Creo que el mejor camino es volver a las preguntas principales que le habíamos hecho anteriormente, pues si no vamos a estar dando vuelta en el pantano y se va a esconder en eso, digamos, creo, hipotéticamente, ¿no? Natán, vos sos de los míos. La verdad que, ok, sí, son muchos. Y por ahí lo que decía recién la hermana era, Joana, era eso, ¿no? Ok, si son muchos, escoge el que creas mejor, solo uno. Comentame el que, ya que son tantos, porque él justamente lo que empieza diciendo es, la verdad son un montón, ¿no? No me da para ponerte a enumerar todos uno por uno. Bueno, está, no importa, a ver, escoge el que creas mejor, el mejor argumento de todos, y decímelo, ¿no? ¿Cuál crees que es el mejor argumento de Dawkins, el que es más sólido, y por qué te parece sólido, ¿no? Creo que es como mezclando un poco lo que decía Joan y lo que decía Natán, es volver a eso, ¿no? A retroceder, no dejarnos intimidar por esa respuesta que nos dio. Desechámoslo del tema del video, la verdad que no nos interesa el video, y vamos directo a la pregunta que hicimos nosotros. Entonces, bueno, la respuesta fue, amigo, es que aquí me paso la tarde diciéndote todos. Ahora, la persona B le dijo todos, no, le dijo solamente uno, pero de vuelta, esquivando la carga probatoria, como decía Nico, no, ¿sabes qué? Lo que pasa que no tengo tiempo de ponérmelos a decir todos. Yo no te dije todos. Bien, entonces, solo te pido uno. Te pido solo uno porque creo que el argumento central de su magnum opus es deplorable. Por eso pregunto, ¿cuál te parece el mejor argumento de Dawkins? Ahora, observen la respuesta de la persona B. Primero, volvió a lo mismo. No te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo uno solo. Y a la vez le tira una que me parece fue una estrategia buenísima, es mostrarle, mirá, yo algo conozco, así que guarda con qué me vas a salir, porque no es que soy un neófito en el tema, no tengo ni idea de lo que habla Dawkins, entonces, decir, bueno, conozco su magnum opus y la verdad que es malísimo. O sea, que no solamente conoce, sino que está en un nivel jerárquico de decir, no solamente lo conozco, sino puedo opinar y para mí es malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona ya está mostrando de que cierto conocimiento tiene. Entonces, bueno, primero, eso puede llegar a intimidar a la otra persona, o a la vez, si la otra persona también es un conocedor, va a decir, bueno, no estoy hablando con cualquier perejil, sino que es alguien que conoce, así que por ahí vale la pena ponerme a charlar. Entonces, ¿cuál te parece el mejor? Vuelve a insistir con la pregunta.
Bien, el mejor argumento de Dawkins, a mi forma de ver, es la evolución de las especies y el universo. Otro sería la falacia de las religiones en el mundo. Otro sería que no es necesario ser religioso para ser una persona. Bien, entonces acá de vuelta nosotros podemos seguirnos por este lado o volver a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué te parece que a tu forma de ver es la evolución de las especies y el universo el mejor? Podemos encarar esa pregunta. Ahora, podemos ir por la segunda. Bueno, lo de la falacia de las religiones en el mundo. A ver, explícame un poquito más porque no entiendo. ¿A qué te referís con las falacias de las religiones en el mundo? ¿Cuál sería? Porque la verdad que lo desconozco. Otra podemos de que no es necesario ser religioso para ser buena persona. Bueno, ¿a qué te referís con ser religioso? También, ¿a qué te referís con buena persona? Entonces, podemos hacer un bricolage de preguntas. Fíjense que se están tratando temas y nosotros lo único que hacemos es ver lo que la persona está diciendo y hacer preguntas, nada más. No necesitamos ni ponernos si nunca leímos la obra central de Dawkins, ni nos importa. Porque lo único que yo puedo pedir, en este caso, pongámosle que obviamos esa parte. La persona simplemente está diciendo, che, bueno, ¿cuál es el mejor argumento para vos? Y como verán, no tiró uno, sino que tiró tres. Bueno, vayámonos por uno, ponele, ¿no? Y preguntamos sobre uno. O preguntamos ¿qué quiere decir con tal cosa? O cómo llegó a la conclusión. Por ejemplo, en el de la evolución podemos ir directamente a cómo llegó a esa conclusión. ¿Por qué te parece que la evolución de las especies y el universo es la mejor respuesta? Las otras podemos ir con la Colombo 1, ¿no? Explícame un poquito más a qué te querés referir con esto. Natán, si es cortita, mandale. Conciso y al pie. Quizás me voy a adelantar, pero ojo que por ahí si le hacemos una pregunta con respecto a cualquiera de uno o dos, creo que había tres cuestiones ahí, puede pasar como me pasó con la charla con alguien una vez, que me puede decir, bueno, hago mucho énfasis en esto, a mi forma de ver, y creo que ahí puede haber una puerta como para hacer preguntas también, con respecto a mi forma de ver, pero Claro. es dependiendo mucho de qué me responde el otro. Exactamente, y eso también es una salida que vamos a ver con la tercera táctica de Colombo. Recuerden que son tres tácticas de Colombo. El qué y el por qué son los que estamos viendo hasta ahora. La tercera va a ser una salida, porque vos decís, bueno, a tu forma de ver. Y no les quiero adelantar, pero ¿no creerías que otra forma de ver podría ser viable? Pero no me quiero adelantar porque esa es la clase 3, la táctica 3, así que no me voy a adelantar, pero va un poquito por ahí también, Natán. Bueno, entonces, lo que agarra este muchacho dice, y de eso, ¿cómo se deduce que el cristianismo es falso? Porque claro, retomemos, vamos para atrás, tiene argumentos muy sólidos, yo soy creyente, pero admito que Richard Dawkins es una persona muy inteligente. Yo creo que acá, con esa pregunta, primero que la persona roza la falacia del espantapájaro porque puede decir, yo no dije que el cristianismo es falso, de hecho soy cristiano, simplemente digo de que me parecen medios acertados los argumentos de Dawkins. Pero bueno, ahí también nosotros podemos decir, bueno, pero lo que pasa es que Dawkins es ateo, y si los argumentos de Dawkins son verdaderos, y bueno, el cristianismo es falso. Entonces, ahí es donde desenvolvemos de que, bueno, nuestra conclusión no está basada en una hipótesis y no es una falacia. Bien, entonces, tomamos por ejemplo la evolución. ¿Cómo demuestra la evolución que Dios no existe o que el cristianismo es falso? Porque si Richard Dawkins tiene ideas bastante buenas, quiere decir que posiblemente el cristianismo sea falso. Bueno, ¿cómo demuestra la evolución que Dios no existe o que el cristianismo es falso? El cristianismo como secta y lobotomía es falso. La ciencia ha demostrado la evolución de las especies y el universo, y la existencia o no de Dios no la he mencionado. Bueno, la persona acá utiliza justamente, mostrándole de que se estaba aproximando a la falacia en el espantapájaro, y dice, yo la existencia o no de Dios no la he mencionado.
Porque él dice, claro, dice, yo soy creyente, no dijo que era cristiano. Entonces, bueno, acá dice el cristianismo como secta y lobotomía es falso. Ya vemos que es una persona no cristiana. La ciencia ha demostrado la evolución de las especies y el universo, y la existencia o no de Dios no la he mencionado. Bueno, entonces, la idea central es que la ciencia ha demostrado la evolución de las especies. No lo vamos a molestar a Brian, pero Brian nos podría dar... bueno, Natán, un abrazo grande y luego lo terminas de ver. Brian tranquilamente nos podría dar una charla sobre esto, pero vuelvan a los que no hicieron el curso de evolución, la próxima vez que lo haga, anótense porque es excelente. Es mucho más corto que este, creo que eran unas 7 clases, y la verdad que es información súper valiosa, un crack de una persona que es licenciado en biología, y la verdad que es muy bueno. Bien, continuemos. Bueno, acá yo puse mal, porque la pregunta, claro, esta por lo visto va antes, que tiene que ver la evolución con Dios o el cristianismo, esa iría antes. Pero bueno, la idea es ir un poquito por ahí. Es irle empezando a hacer preguntas a la persona, y que por medio de las preguntas la persona nos vaya direccionando. Entonces, esa debe ser la respuesta de la persona B. No entiendo qué tiene que ver la evolución con Dios o el cristianismo. Bien, entonces, lo que hacemos es, como recordamos la táctica Colombo 2, es el arte de dar vuelta a la tortilla, de voltear la tortilla. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Y ahora sí, si quieren, ya terminamos medio la clase, queda un poquitito. Vayan juntando preguntas y terminamos con la última diapositiva para que los que se tengan que retirar se puedan retirar, y los que se quieran quedar a ver algunas preguntas en base a la clase de hoy lo podamos ver. Bien. Para que veamos que esto que estamos hablando es bíblico también. Dice, Mateo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Entonces, Jesús siempre utilizando preguntas para ver realmente qué creían los demás de él en este caso, cuál era la opinión de los demás, porque dice, bueno, ellos dicen eso, ¿y ustedes qué es lo que creen? Entonces, utilizando tácticas, Jesús a lo largo de los evangelios, bien. Nicole, yo voy a releer las clases. Ah, bien, porque no estuviste. Bueno, perfecto, sí, rever. Eso es la ventaja de tener las clases grabadas para que las puedan volver a ver. Aguárdame un segundito. Bien, perdón. Entonces, bueno, Jesús utilizando tácticas. Bien, ahora sí. Levanten la mano quien tiene preguntas, quien quiere rever algo que haya quedado en el tintero de las diapositivas pasadas. José Pineda, decime. Sí, ¿qué tal? Solamente comentar que usé la técnica de hacer preguntas. La semana pasada mi esposa me afirmó que estar leyendo o estar en pláticas como esta era una pérdida de tiempo, que podía estar dedicándole el tiempo más a la familia. Entonces yo solamente le pregunté por qué afirmaba eso, ¿no? ¿Por qué creía eso? Y ya después me dio un discurso de 15 minutos, estaba más tranquila, muy tranquila, y ya no me dijo nada. Bueno, si me permitiste, doy una opinión personal. Sí, adelante, claro. A retirar está en su posición de hacerlo. Bien, primero José, guarda con usar tácticas en la familia, porque puede ser muy peligroso.
guarda con usar tácticas con tu esposa porque puede ser muy peligroso. Las mujeres son hábiles utilizando tácticas. Y bueno, pero dejando un poco el humor de lado, creo que nosotros, y eso lo hemos visto en nuestra iglesia, y ya como te digo, es una opinión personal, ¿no? No tiene nada que ver con la clase, es una opinión mía, fundada en lo que hemos vivido. En nuestra congregación siempre hablamos de tener 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno es la familia, otro es la iglesia y otro es el trabajo. Y debemos maridar y equilibrar esas 3 cuestiones, ¿no? Es como el malabarista que tiene 3 pelotas y está continuamente haciendo malabares, y nosotros debemos ser inteligentes y debemos darle su tiempo a cada cosa. No podemos, por la iglesia, descuidar a la familia, porque la familia es el primer vínculo, lo primero que creó Dios fue al hombre y a la mujer, y ellos formaron la primer familia. Entonces, creo que es fundamental la familia. Y una de las cosas que nosotros, o al menos que yo he aprendido en cuanto a relación de parejas, yo con mi esposa hace 6 años que estamos casados, y en este tiempo me he dedicado a investigar sobre ciertas cuestiones en lo que es matrimonio, porque obviamente hay un montón de cosas que uno no sabe. Y interesante es que cuando uno ama, es como que se deja más de lado uno y le da más importancia al otro. Entonces, de esta situación, porque yo obviamente acá le estoy dedicando tiempo a mí porque me gusta enseñar, pero por sobre todo a ustedes. Y tranquilamente mi esposa me podría decir lo mismo: che, o sea, está todo bien que des clase, que te guste estudiar, porque a la vez estudio, pero me parece que tenés que tener en cuenta. Ahora, si existe ese problema en mi familia, yo tengo que resolverlo. Si a mi esposa le surge en algún momento la preocupación esa, es porque está pasando algo que yo no estoy viendo. Entonces, yo te diría que más allá de preguntarle por qué cree eso y cómo llegó a esa conclusión, o a qué te referís con el tiempo que no pasamos, que pueden ser preguntas que le puedes hacer, creo que es interesante que puedas, imagino que lo tendrás, pero bueno, tratar de ver en qué nos estamos equivocando como maridos, y me meto yo también en tu misma bolsa, porque yo también cometo errores, pero cuando me pasa ciertas cuestiones con mi esposa, digo, bueno, ¿en qué me estoy equivocando y cómo puedo llegar a solucionar esto? Si es que realmente el equivocado soy yo, si pasás todo el tiempo con tu familia y te pones 2 horas nomás a la semana a estudiar, y no tiene mucho sentido lo que te estás preguntando. Pero guarda, porque el matrimonio hay que saberlo llevar, y no es cosa fácil. Así que nada, ese es mi consejo, José, espero que te sirva. Excelente, muchas gracias. Yo solamente iba por el lado de la clase, pero pues esto nos ayuda. Muy amable por el tiempo y por el consejo. Totalmente, José, te mando un abrazo enorme. Y sí, entendía, igual que iba por el tema de la clase, pero nunca está de más creo que lo que nos ha enseñado Dios, por lo compartir. Una de las cosas que yo siempre les digo, y a estos 31 que quedaron conectados y a los que lo vean en diferido, las tácticas son geniales, son herramientas muy poderosas, pero siempre, antes que nada, está el espíritu. Yo soy una persona, antes que nada, espiritual. Entonces, está bueno que antes de irnos por preguntas y eso, también siempre cuidar nuestro corazón. Claro, si se enoja alguno de los dos, pierde totalmente. Cuidar nuestro corazón, y siempre que vayamos a hablar con alguien, a utilizar tácticas, es: Señor, guíame a hacer preguntas específicas, guíame a tratar de no lastimar a la otra persona, sino guíame a tratar de llegar a un buen puerto, de poder mostrarle a la otra persona de que realmente Cristo es el camino verdadero. Nada, siempre la parte fundamental de tanto tácticas, apologética y hacer evangelismo, creo que es la oración. Nunca debemos descuidar la oración, nunca debemos descuidar la parte espiritual. ¿Alguna otra pregunta?